Hoy conversaremos con una figura que ha sabido moverse en los terrenos más complejos de la política mexicana, Bárbara Botello Santibáñez, quien no solo hizo historia al convertirse en la primera mujer en gobernar León, Guanajuato, también enfrentó los costos de ejercer el poder en un entorno donde las decisiones no pasan desapercibidas. Su trayectoria ha transitado entre el reconocimiento, la crítica y la reinvención. De lo local a lo federal, su nombre sigue siendo tema de conversación. Hoy, más que repasar cargos, buscamos entender las decisiones, momentos clave y el lugar que ocupa en el tablero político actual. Bienvenidas, bienvenidos. Después de muchas peripecias, después de muchos obstáculos y dificultades, pero bien dicen que lo bueno tarda en llegar. Y de verdad que me da mucho gusto el día de hoy darte la bienvenida, Muchas gracias. licenciada María Bárbara Botello Santibáñez. Bienvenida a Plataforma News, esa es tu casa. Muchas gracias. Y pues bueno, me gustaría iniciar platicando lo siguiente, conocer qué es esa carga genética, quiénes son los Botello, quiénes son los Santibáñez, cuál fue esa familia donde naces, papá, mamá, Ujú. hermanos, y qué es de la vida de Bárbara Botello en sus inicios. Bueno, yo vengo de 2 familias, los Botello y los Santibáñez, unas familias muy unidas. Te puedo decir que familias de lucha, de esfuerzo, que todos eran profesionistas. Del lado de mi padre eran 5 abogados, 5 mujeres que eran 10, Ujú. 5 hombres abogados y 5 mujeres que estaban dedicadas al hogar. O sea, un contraste bien grande. Y del lado de mi mamá, pues 2 mujeres que eran profesionistas maestras y el hombre arquitecto, pero nunca se dedicó a trabajar en Ujú. eso. Una familia, pues, de valores muy tradicionales y, pues, también muy unida, una familia, que siempre festejaba todo en familia, que era muy tradicional. Y bueno, pues, cuando yo nací, soy, cuata, me tocó estar en medio. Ujú. El más grande es doctor, seguimos los cuates, que es ingeniero, tu servidora abogada, y Gracias. el más chico contador. Ujú. Pero, pues, mi papá falleció muy joven, de 45 años. Mm. Entonces, mi mamá le tocó sacar adelante a 4 hijos, estar en plena adolescencia y, bueno, pues, sin un patrimonio. Así que mi Ujú. madre, como maestra, trabajó muchísimo para sacarnos adelante, para darnos un nivel de vida que de verdad, hoy que tengo 2 hijas, la admiro tanto porque no sé cómo le hacía. 4 jóvenes, que querían estudiar carrera, 4, pues, adolescentes, la edad más complicada, Ujú. y mi mamá, una mujer que en aquella época, pues, era, supervaliente, porque trabajaba de maestra, vendía alhajas, vendía Jafra, vendía ropa, y a todos nos empujaba a trabajar. Sin embargo, pues, le costó un poco de trabajo el que su hija entrara a la política, que su hija se fuera a estudiar a Guanajuato Derecho. En aquella época, pues, Ujú. éramos bien poquitas, que su hija entrara a la política, que su hija fuera de izquierda, izquierdosa, que además, se divorciara. Entonces, mi historia es a veces muy, ¿cómo te diré? Especial, pero de lucha, como muchas mujeres que vivimos momentos complicados de repente, porque los papás o no estaban muy de acuerdo con lo que estudiábamos, que saliéramos fuera, que no nos casáramos con alguien conocido. O sea, me tocó esa etapa a mí Ujú. todavía Ujú. complicada, pero mi mamá, al final de cuentas, aceptó que tenía que apoyarme y que la vida iba cambiando. Y bueno, pues, fue una infancia y una niñez feliz, muy feliz. Ya me tocó en la adolescencia, ya como, estudiante, pues, un poco difícil, porque tuve que trabajar. Trabajaba y estudiaba en la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, creo que eso me formó,
a ser una persona que tuviera muchos retos y que luchara, porque yo creo que si me hubieran dado todo, mi papá me tenía muy consentida, si él hubiera vivido, tal vez yo no hubiera tenido la carrera que he tenido profesional y política, Ujú. porque me consentía muchísimo y él no quería que yo tuviera una vida tan tradicional como era en aquella época, de que la hija se venga a ayudar a la cocina, venga a ayudar a tender las camas, sino que yo estudiara, que yo me preparara. Y en esta, vida tan, pues sí, complicada, pero a la vez tan admirable en la parte, como dices, ¿no? De una mamá de la que viste lucha, viste empeño, disciplina y todo eso, pues sin duda se aprende en casa, ¿no? Todos los Sí. valores que al día de hoy a los adultos los distinguen, todo se empieza allí en casa. ¿Cómo es la entrada a la política? Me decías, para ella fue complicado a lo mejor porque era otro momento y decir, una mujer entrar a la política, más allá, pues porque era otro el sistema, ¿no? Que se vivía en México. ¿Cómo es Sí. esa entrada? Es ese primer toque o decir, ok, la política podría ser para mí o quiero entrar. Cuando decido entrar a la carrera de Derecho en Guanajuato, bueno, pues ya era una persona que me gustaba mucho participar, que me gustaba mucho leer, que me interesaba la vida pública, qué era el gobierno, qué hacían. Me acuerdo que yo leía lo que eran los partidos políticos, era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y me encantaba salir a trabajar, porque yo salía de clases y me iba a trabajar, y de repente pasaba por el Congreso del Estado Ujú, y me encantaba ver que una sesión, a veces entraba, y me gustaba mucho todo eso. Sin embargo, yo estaba convencida de que tenía que prepararme, tener una carrera y después, si me gustara la política, pues ya era algo aparte, porque aparte yo tenía que trabajar, yo tenía que tener, pues, un ingreso seguro. Y fue cuando empecé a ver que el área de penal, que es donde yo me ujú, especialicé, me encantaba, me encantaba, me encantaba también mi carrera y la posibilidad de que con esa formación jurídica, pues yo también podría hacer política. ujú. Y me gustaba mucho el tema de la legislatura. Eh, Pensar en que como abogada es que es una carrera hermosa porque tú puedes, como lo hice un tiempo, aplicar la ley, porque fui juez, Ujú, fui también fiscal, ahora le llaman fiscal, antes eran ministerios públicos, entonces pues éramos los representantes sociales, teníamos que pues defender a las personas ujú, y todo, y después como litigante pues solicitar que se aplicara la ley. ujú, Entonces empiezo a participar ya, primero, pues toda mi carrera trabajé, pero cuando ya salgo de la carrera, al haber sido en ocasiones meritoria del Poder Judicial, ujú. haber trabajado en la Procuraduría, pues me permitió ahora buscar, pues ser independiente. Después de haber sido Ministerio Público en León, que fue mi primer cargo ya como abogada, Ujú. empiezo a ver así como más amplia mi carrera y pienso en poner mi despacho y la verdad, fue un acierto bien grande. Estaba muy chica, pero ahí me di cuenta que, pues, que la política y ahí empiezo a participar en el colegio de abogados, empiezo a participar, bueno, en mi gremio, pero también en la política. Empecé a ir al PRI estaba Martín Ortiz como presidente, Ujú, me invitó a que yo fuera la dirigente de las mujeres, y bueno, pues me gustaba mucho participar y luego empiezan las campañas, me invitan de secretaria general del PRI, competimos, en paz descanse con Ricardo Padilla, y ahí empieza mi carrera, ujú, siendo secretaria general del PRI, luego siendo regidora, después me fui de secretaria general del PRI estatal, luego presidenta del PRI estatal, ujú. luego me fui como diputada local, después como candidata a la alcaldía, Alcaldía. diputada federal. Yo estuve un tiempo de secretaria adjunta del presidente nacional del PRI Ujú. en México. Entonces,
Pues yo no sé si sea mi vocación o mi destino, pero la política me ha, me ha acogido y me ha fascinado participar. Y de esa política que de joven veías o imaginabas que cómo era la política, ¿qué tanta de esa política imaginada es realidad? ¿O qué tan diferente fue o sigue siendo la política hoy para ti? Híjole, es una pregunta muy sensible porque, fíjate, hacemos política en todo, desde tu casa, desde tu trabajo, porque siempre hay alguien que quiere eh, no tomar la batuta, pero siempre hay liderazgo, siempre hay Ujú. alguien que conduce. Y bueno, pues a mí me tocó en mi gremio, yo fui la primera mujer presidenta del Colegio de Abogados, fui la primera candidata que tuvo el PRI, la primera presidenta municipal, Municipal. y pues tocó ir abriendo espacios y pues es la lucha por el poder, es la lucha por tomar decisiones, por encabezar, y no es fácil. Es muy bonito porque cuando te tienes la vocación, porque yo creo que es una vocación, tienes siempre objetivos y te gusta trascender, que se hagan cosas, que haya cambios, pero siempre hay alguien que aspira a lo que tú tienes y la lucha por el poder es terrible. Entonces es muy bonito cuando tú ves que salen y todos unidos los candidatos, pero a lo mejor eso no fue y casi nunca Ujú. es. Hay que negociar, hay que repartir posiciones, hay muchos que aspiran a lo mismo que tú. Entonces sale lo más feo del ser humano, que es la Ujú. envidia o el tratar de que alguien no brille porque Ujú. tú quieres esa posición. Entonces, pues, yo venía de una, ¿cómo te diré? De una lucha en mi vida por sobresalir, porque estar en escuelas públicas, eh, pues, es una competencia bien grande, Ujú. que hoy, que tengo hijas y que no han estado en escuelas públicas, veo cómo su formación es bien diferente a la Diferente. mía. Y cuando estamos en la escuela pública, hay una competencia, pero hay un respeto y ahí nadie es más ni nadie es menos. Es algo muy bonito. Obviamente te pierdes de muchas cosas que hoy las escuelas públicas les dan a ellos, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo creo que esa esencia de respeto, de trabajar cada quien por lo suyo y sobresalir es muy padre. Pero lo ves así, pero ya cuando entras a la política, ay, caray, sí te llevas de repente unas sorpresas terribles, porque, pues, en ocasiones sale lo peor del ser humano, ¿no? Y tratan de llegar y no importa, qué es lo que se tenga que hacer. Y eso es lo que de repente es muy duro, ¿no? Y yo lo he vivido porque, pues, yo me formé en la oposición. Yo, cuando entro a la política es cuando gana el PAN. Ujú. Y recuerdo tanto esa vez porque, pues, no hubo una elección, impusieron a Carlos Medina, y yo venía, pues, de la escuela pública de la Universidad de Guanajuato, y donde había elecciones, donde hablábamos de democracia, donde traíamos una formación, y no entendía por qué se imponía, por qué tumbaban a un candidato, por qué los guanajuatenses habíamos aceptado a alguien que no habíamos elegido. Y entonces observé mucho toda esa etapa y me acuerdo que, pues, de ahí nunca pensé en estar en el PAN o en la derecha. Si yo iba a Ujú. participar, nunca iba a ser en el PAN. Entonces, me formé en la oposición y estuve en el PRI, me tocó todos los gobiernos panistas y, pues, no era fácil porque yo siempre llegué con esa actitud crítica. O sea, siempre, siempre fui regidora, fui presidenta del PRI y, bueno, pues, mi lucha siempre fue contra la derecha, contra esos privilegios, cómo había gente que no habíamos elegido y cómo tenían todo y pues no había realmente pues ni fiscalización ni transparencia, todo lo que hemos visto estos 35 años y que por cierto, muy pronto les voy a presentar un libro que estoy terminando Ujú. de la alternancia, falsa alternancia, que ya verán el legado que nos deja el PAN
en estos 35 años. 5 años. Mencionaste dos conceptos muy interesantes que me gustaría retomar, el tema de la política y del poder, porque son muy diferentes, pero a la vez también van muy ligados. ¿En qué momento ves esta parte ya a ti que te toca, más que hacer política, ejercer el poder? Bueno, quien tiene poder tiene que ejercerlo. O sea, es como cuando eres mamá y pues tienes que tomar decisiones y tienes que actuar, y si no lo haces, pues no estás cumpliendo con tu función. Quien es elegido, quien está en una posición política, tiene la obligación de ejercerlo. Y no es fácil, por eso no todos están, o todas las personas que les gustaría tener una posición en el gobierno, en la función pública o en la política están para ello, ¿eh? Porque el poder se ejerce y cuando no lo ejerces, pues hay quien llega y te lo gana. Entonces, yo creo que quien es político debe de tener una autoridad, debe de tener decisión y siempre una visión que siempre va más allá. Y creo que eso es lo que de repente falta, ¿no? Que hay muchas personas improvisadas, los partidos políticos han metido a personas que no tienen esa capacidad de ejercer el poder y por eso es por lo que creo que hay un deterioro en los gobiernos o en los propios partidos políticos. Me gustaría remontarnos al año 2012. Es una elección que sin duda yo creo que, pues para ti, si bien ya llevabas mucho tiempo en la política, te cambió drásticamente y yo creo que a ti, a nuestra ciudad, al país, porque era algo que se veía, si bien ya todos decían, es que va a ganar Peña, es que va a ganar Peña, pero o sea, no era realidad todavía, ¿no? Todavía había, Josefina todavía por ahí decía que había algo de posibilidades y llega ese día, gana el Partido Revolucionario Institucional nuevamente la presidencia de la República, pero también la joya de la corona guanajuatense, Bárbara Botello, es la nueva alcaldesa y es la primer mujer que va a dirigir el municipio. ¿Cómo vives ese momento? ¿Qué pasa Ay, por pues tu ve cómo me cabeza? emociono. Recibir la noticia, todo, todo. Platícanos cómo fue ese domingo del 2012. Fue algo maravilloso, pero, ay, se siente un nudo en la garganta porque no solamente fue mi triunfo, sino que regresar al PRI, me tocó la etapa donde decían que el PRI estaba muerto, que ya olía mal, que ya nunca iba a ganar. Los propios priistas no se la creían, pero cuando Peña Nieto es el candidato, yo estaba de secretaria adjunta al presidente nacional del PRI, era Humberto Moreira. Y en esa época es cuando era la etapa de Peña mejor y queda como candidato. Entonces fue como una bocanada de aire y el creer que se podía y que teníamos un candidato joven que podía transformar al país, que tenía ideales pues priistas, de izquierda. Fue una etapa muy bonita, muy bonita. Me acuerdo que antes yo iba al Senado, luego entra Miguel Ángel Chico, yo voy de suplente, y yo dije, yo me juego el Senado, no hay problema. Yo no buscaba a León. Sin embargo, en una llamada del que fue secretario, el que fue canciller, el licenciado Luis Videgaray, me pide que me juegue León, que porque tenemos que ganar el Estado, tenemos un candidato en Torreslanda muy bueno, pero si no ganábamos León, pues no se ganaba el Estado. Entonces me pide que me juegue León, me lleva con el presidente Peña, que era el candidato, y yo estaba tan emocionada de que el PRI recuperara pues el país, que yo le dije, yo voy a donde te pueda servir. Y bueno, yo estaba muy tranquila, de verdad, ya había tenido una elección anterior en el 2009, donde estuve muy cerquita de haber ganado León, 2009, y en estaba segura que iba a ganar. Aparte, era como una etapa de mi vida muy interesante porque ya había sido legisladora, ya había sido abogada litigante, presidenta del PRI, había sido funcionaria. Entonces,
viviendo en León y amando tanto a mi ciudad, pues tenía muy claro lo que se necesitaba en León. Y en cuanto me dijeron que iba a ser la candidata, de inmediato, al haber sido también regidora, pues se me vino a la mente, de verdad, fue como una iluminación, todo lo que tenía que hacer por León. La campaña se me hizo maravillosa porque era muy bien recibida. O sea, yo nunca me imaginé que tuviera esa popularidad o que tuviera pues tantos ciudadanos que querían un cambio. A donde quiera que iba, a colegios de profesionistas, a empresas, a escuelas, pues era como pez en el agua. La verdad, fue algo muy bonito, y cuando ya empiezo a hacer mi propuesta para la campaña, todo, como dicen, ¿Se fue dando? se fue dando, se fue dando. No había recursos, el PRI me dio nada para ser la candidata, pero empezaron a llegar los apoyos impresionantes. Me prestaron la casa de campaña, me prestaron unos vehículos, y todo se fue dando, de verdad, impresionante. Era una etapa muy padre de mi vida porque no estaba tan grande ni tan joven, ya con mucha experiencia y de verdad con un amor muy grande hacia mi ciudad, porque pues me estaba yendo muy bien como abogada. Era una abogada muy prestigiada en esa época, tenía muchos clientes, bancos, de verdad era mi época más bonita. Mis hijas ya estaban un poco ya grandes, adolescentes. Entonces me aventé y fue maravilloso cuando empezó la campaña. Desde ahí tuve satisfacciones inmensas. Me hicieron una cumbia, que era con la que abríamos todos los eventos. Hicimos un grupo de mujeres que trabajaban y llevaban un video mío a las casas, se reunían y decían quién era Bárbara, qué iba a hacer. Y fue algo maravilloso. El candidato Peña, pues era mi amigo, entonces yo estaba muy contenta de que él, a todos lados que iba, arrasaba, ¿no? Entonces también quiero decir que eso me ayudó muchísimo. El PAN ya estaba muy desgastado, el gobierno de Ricardo Sheffield, pues también tenía muchos señalamientos de corrupción, el PAN dividido, Miguel Salim, pésimo candidato, y aparte tenía muchos señalamientos él en la función pública. Y me acuerdo que me pusieron los espectaculares: si no pudiste unir a tu... no, eso fue de Ricardo en el 2009. Si no pudiste unir a tu familia, podrás unir a los leoneses. Fue mucha violencia. Sí. En el 2012, las Barbies son para jugar, no para gobernar. Entonces, aún así, los leoneses estaban muy seguros porque, aunque dicen que son panistas y que todos le van a León y que todos son católicos y que todos... No es cierto. La ciudad, y desde el 2012, es muy diversa. Muy diversa. Hay muchísima gente que ya no es de los nativos de aquí, sino que ha llegado a León, y ellos nunca han entendido eso, los panistas. Entonces, pues esa prueba fue de que mi campaña, incluso a mí no me gustaba, lo que me pusieron a alguien que quería hacer una imagen que no era la mía. Le pusieron el cambio tranquilo. El cambio tranquilo. Yo decía, ¿qué es eso si yo no soy tranquila, no? Y que los leoneses tenían miedo de cambiar su voto y que no. No, yo donde quiera que iba era padrísimo porque, aunque yo no era una persona de la alta sociedad aquí, me recibían. Y yo no vi a unos leoneses cerrados, al contrario. Yo era divorciada y de verdad no era tema, no era tema. En mi grupo cercano había también personas de la diversidad, y sin embargo tratábamos los temas. Yo fui a un antro, Sí, recuerdo con Jorge. Jorge Briviesca, yo fui a ese lugar. Entonces, para mí, pues era gobernar para todos, incluso para los panistas y para los que no me querían, ¿no? Mi objetivo era muy claro. Entonces fue maravilloso porque la campaña estaba en mi mejor edad, o sea, no tenía una gran vitalidad. Soy una mujer que ha estado arriba, abajo y en todos lados. Es decir, yo iba a una comunidad y comía con campesinos, con todos lados. Iba a un departamento con jóvenes que me hacían unos sándwiches.
estoy acostumbrada a todo eso, así como desayunaba con el dueño de un banco o con el empresario. Siempre tuve esa facilidad para relacionarme. Entonces, fue muy padre, de verdad, tuve mucha gente que me llevaba a casa de campaña tortas, que me llevaban aguas, que me llevaban propuestas, hacía reuniones con los que les preocupaban los animales, tenía reuniones con las mujeres que querían, que eran sexoservidoras, y las escuchaba. O sea, para mí nunca he tenido tabús Sí, en esos ese tabús. sentido, ¿no? Soy una mujer muy libre en ese sentido, entonces para mí no fue pesado. El ganar ese día con ese margen tan grande, pues fue maravilloso, porque la gente conocía qué iba a hacer, estaba segura de que yo lo iba a hacer, y bueno, pues llegar como la primera mujer fue maravilloso, pero no me esperaba que por ser la primera mujer, pues iba a tener eh, pues muchos, primero Ataques. dudas de algunas personas que, no, pues no va a poder, y la seguridad, y Ricardo Sheffield traía ahí un problema ya de inseguridad, que incluso me Sí, muy acuerdo que bueno. entraron a Plaza Mayor a Liverpool y a mano armada, y ya traían 2, 3 cosas. Y no, de verdad creo que teníamos claridad en que la seguridad se iba a manejar, paradójicamente, no desde la inseguridad, sino del desarrollo social, que mi función tenía que ser reorientar el gasto público con un sentido social, llegar a todos aquellos lugares y personas que nunca había atendido el PAN, y así lo hice, vocación social, y tenemos que hacer escuelas, tenemos que acercar el gobierno, las plazas de la ciudadanía, tenemos que abrir la economía, diversificarla, no solamente la industria del calzado, el parque industrial, tenemos que hacer infraestructura para León, el Timoteo Lozano, el Vasco de Quiroga, Paseo de los Insurgentes, el distribuidor Benito Juárez. Hay que traer universidades, trajimos al Poli, que también fue un tema de repente, ¿no? Que traía los porros y no sé qué tanto, ¿no? Entrar a las joyas, que fue una prioridad para Sí, mí. dignificar plazas. Entonces hicimos plazas, hicimos escuelas, hicimos un centro de desarrollo para mujeres para pues orientarlas y ayudarlas a crecer sin esos prejuicios, sin esas cosas que les enseñaban los gobiernos panistas, ¿no? A salir adelante, a no permitir la violencia, a prepararse. Hice una casa del adolescente también, le invertimos a transporte público, porque era una prioridad para mí, pues eran más de 400,000 viajes, creo que hoy hay más de 800. Y era algo que habían hecho bien los panistas, pero que lo tenían ahí parado. Entonces, mi prioridad, el transporte público, hice las terminales, los paraderos, el parque industrial. El parque industrial que no había en León un parque industrial, no podías creerla. Entonces, invertimos ahí también en infraestructura, arreglé todas las deportivas, todos los mercados públicos, arreglé el centro, el Arco de la Calzada, pusimos también una preparatoria en el Parque Metropolitano. O sea, yo tenía una relación muy cercana al presidente Peña. Aparte, me distinguió con ser la presidenta de todos los alcaldes del país, de los priistas y también de los Sí, de la priistas, Asociación de Alcaldes. perredistas. Era triple presidenta, me decían, de León, de los alcaldes priistas y de los De la perredistas, Federación. panistas y priistas. Entonces tenía derecho de picaporte. Fue una etapa maravillosa porque yo iba, quiero que me apoyen con el parque industrial. Ahí van 350 millones de pesos. El distribuidor Benito Juárez, 650 millones de pesos. Ahora quiero la clínica del Seguro Social, la 58, que es una maravilla, ahí va. Ahora quiero terminar Timoteo Lozano, ahí va. Entonces, tuve un gran apoyo del gobierno de la República, que fue fundamental. Y también tuve un equipo muy bueno y yo tenía muy claro hacia dónde tenía que ir. Soy una mujer de retos, soy una mujer aventada y yo quería trascender en León. Y lo hice pues también embelleciendo la ciudad porque
hicimos la fuente Torres Landa, en ese polígono tan bonito donde está la feria, esa Ya. fuente hermosa. Quité algunos pasos a nivel que había para cruzar, que eran espantosos, los tumbé y también les regalamos ahí un portero a la afición futbolera. Sí, un gran Y momento también para... fueron muchas cosas que todo se fue alineando ahí, Ujú. pero también viene una etapa muy, muy difícil. Justo de eso también me gustaría que habláramos porque si bien ahora sí que la luna de miel fue toda esa parte, ¿no? Pero también vinieron, yo tengo tan presente muchas primeras planas de diversos medios donde se le juzgaba a Bárbara Botello por detalles que a un alcalde hombre nunca se le hubiera juzgado. Yo Claro. creo que a un alcalde hombre nunca se le hubiera cuestionado si compraba trajes de tal Ay, marca, sí. si los Zapatos. relojes, zapatos y el peinado. Y a Bárbara Botello se le juzgó muy duramente y no con una, muchas, bueno, hasta la fecha todavía has librado litigios en esos temas y en esos ataques mediáticos que hubo. Y desde tu punto de vista, ¿cuál considerarías que fue tal vez el mayor malentendido en la administración? Fíjate que me tocó ser la primera mujer. Entonces, pues era una mujer priista, era una mujer divorciada, era una mujer de carácter, porque ya todo el mundo me conocía, que no era una mujer Tibia. tranquilita o algo, venía de un divorcio, entonces, pues no esperaban que tuviera ese carácter y estaban acostumbrados aquí en León, muchos empresarios y algunos medios, por intereses económicos, a decidir qué se hacía o qué no se hacía. Ujú. Entonces yo llego y digo, va el recurso a las joyas, voy a hacer el parque industrial, voy a hacer el centro. Y entonces no era fácil porque pues cambió todo. Yo no le rendía cuentas más que a los leoneses. Ujú. Y había ese cuarto poder que le llaman, o ¿cómo le llaman a este grupo que está atrás y que definía? Ujú, Yo ujú. llegué, afortunadamente, por el voto de cientos y miles de leoneses. Entonces yo no le debía más que a los leoneses, no a intereses fácticos, a poderes fácticos. Entonces no querían que hiciera el parque industrial porque iba a encarecer la mano de obra de los zapateros. Ujú. El centro, pues no, porque iba a durar la obra mucho tiempo y les perjudicaba a los comerciantes. Bueno, pues yo tenía que hacerlo y asumir el costo político, porque hoy lo que la gente ve de Bárbara Botello son los ladrillos, las piedras Ujú. y mi obra. Entonces tuve que tomar decisiones muy fuertes. Llegué y obviamente el PAN estaba noqueadísimo. Habían perdido la joya de la corona. Entonces, perder León ya ponía en riesgo la gubernatura y lo Ujú, demás. ujú, Y ven que Peña Nieto pues me estaba dando todo el apoyo. Entonces se reagrupa el PAN y desde el primer día me acuerdo que mi toma de protesta, cuando tuve que despedir a los policías, manifestación, pero todo lo que sí, sí, estaba el sí. PAN, me acuerdo que estaba, este señor, que ahora lo tiene en educación, que es todólogo, el presidente del PRI del PAN aquella época, Ujú. tenía una agenda contra mí por todo y para todo, ¿no? Que gasté esto, o que se arregla mucho, que está despidiendo a los policías. Pues yo los despedía porque precisamente Calderón hizo la ley Calderón para Ujú. todos los que reprobaban sus exámenes de control de confianza no podían estar en la administración. Entonces, pues yo estaba ejecutando lo que un presidente panista había Se había hecho. Fue hecho. mi Ujú. primer tema, ¿no? La policía, me toca el auge de las redes sociales, entonces, pues me criticaban mis zapatos, si estaba gorda, si estaba mi ropa, se fijaban en tonterías, como dices, que a un hombre nunca le revisaría si Cuestionaría. se peinó, Ujú. si está gordo, si trae zapatos de marca, y a mí era todos los días pegarme. Se metían mucho en mi vida privada, ¿no? Ujú. No en mi trabajo. Tuve por ahí después un pleito con un medio de comunicación y afortunadamente fue el único, porque yo reviso ahora y digo, bueno, los medios no es que me hayan tratado mal, Ujú. fue el único, el periódico y los demás medios he visto y realmente no.
fue la campaña y obviamente los panistas estaban fúricos, porque yo todavía no entiendo, yo que soy leonesa, cuando veo algo que le beneficia a la ciudad y que lo ha hecho alguien, por ejemplo, el transporte público, pues fue buenísimo. Yo muchos años anduve en transporte público y cuando se hace este proyecto de las orugas, pues fue muy bueno para León. Entonces, cuando yo llego, digo, a ver, voy a continuar lo que se hizo bien, porque tenemos que hacerlo. Es injusto que llegues y acabes un proyecto. Correcto. El transporte público va a ser también prioridad y vamos a invertir para terminar la tercera y la cuarta etapa. Vamos a buscar camiones nuevos, esto y lo otro. Y yo lo continué, entonces se me hace increíble que los panistas quisieran que le fuera mal a León. Ahorita que pasaba por el distribuidor Benito Juárez, bueno, criticadísimo a ese puente y usadísimo por todos, criticado y usado por todos. Pero obviamente, pues, fíjense, fue en el 2012. 12. ¿Cuántos años de que salí? No, pues 14. más de 10. Y nunca le han dado mantenimiento. Entonces, pues, si yo paso y veo pues claro, es una vía, la salida más importante de León, y no le han dado mantenimiento, los panistas no han querido recibir esa obra, porque si la reciben tendrían que darle mantenimiento. Hasta ahora es que la delegada me informa de Comunicaciones y Transportes, o de Infraestructura le llaman, ya la va a recibir Alejandra. Okay. Pero nunca la recibieron esperando que se cayera, que se inundara, o sea, una perversidad que no tiene nombre. Dentro de todas estas decisiones y proyectos, decisiones que a lo mejor en su momento fueron correctas, al día de hoy, a la distancia, como mencionabas, ¿cuáles reconsiderarías? A lo mejor una o dos que tengas presentes. Fíjate que en cuanto a mis obras, en cuanto a cómo administré, no me arrepiento. Creo que me fue como en Feria con el Centro, me mentaban la madre, que las bolas de Bárbara, los comerciantes, había un grupo de panistas que me iban a gritar cosas, no me arrepiento. Haber tomado la decisión de clausurar las tomas de las tenerías, que también me pusieron ahí mi féretro, no me arrepiento. Haber hecho la escuela Vanguardia en Las Joyas, que me costó mucho, el gobierno de Miguel Márquez impedía que lo hiciera y me echaba encima a los empresarios. Me costó mucho trabajo y ahí está el Poli, la gestión que se hizo para que llegara y me decían, es que vas a traer a porros y no me arrepiento. He visto egresados hoy en México, me da un gusto. Creo que no me arrepentiría de eso. Me arrepiento de que no escogí algunos funcionarios adecuados, que no estaban en el proyecto de Bárbara, sino que fueron por la chamba y no porque tuvieran amor a León. No estaban, no tenían que ser políticos, pero sí entender lo que es un proyecto político. Tuve muy mala comunicación social, muy mala, y me lo decían, pero yo siempre he creído que las obras hablan por sí mismas. Entonces, si me pegaban que por mi masajista, que por mi peinadora, se me hacía muy tonto porque yo siempre he creído que los leoneses son inteligentes y que los leoneses no son como todo mundo o los panistas los quieren ver cerrados y conservadores. No, hay una... los leoneses son grandes. Entonces, a mí eso de que me pegaban en las redes y me sacaban cosas, pues, les soy honesta, de repente sí me sacaba de onda, pero no me preocupaba ni me ocupaba, porque yo creo que quien se esconde en las redes y no te lo dice y son perfiles que te atacan, pues son personas que generalmente tienen una frustración, o mi mamá decía que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, ¿no? Entonces yo ni los conocía, a mí me preocupaba que mis hijas me dijeran algo, que mis hermanos, que mis abogados, que mis amigos, algo me dijeran. Yo sabía que era porque realmente estaba a lo mejor haciendo algo malo, ¿no? Pero los que me decían ratera, novia de matosas, borracha,
pues no lo era. Entonces no me preocupaba mucho eso. A mí me preocupó cuando me demandaron, cuando dejé la administración municipal y Ya. me equivoqué. Ujú. Me equivoqué con mi sucesor, dejé a una persona que yo no debí de haberlo hecho, me traicionó en el primer momento y él pues ya estaba grande, era un hombre que no tenía carácter y lo digo con respeto a los rotarios, que los aprecio mucho, pero en esa época el señor era rotario y gobernaban los rotarios en la presidencia. Ujú. Y me equivoqué también con otros funcionarios que creo que pues no tenían compromiso ni gratitud con el cargo que se les Ujú. había dado, porque yo creo que es un gran honor. Para mí, uno de mis principales, te diré, logros en la vida es haber gobernado León. Para mí es el más alto honor porque es mi ciudad, porque aquí vivo, porque me encanta pasar por todas las obras que hice y ver que yo Que permanecen. que permanecen y que dejé un legado. Por ejemplo, en el centro, ya estoy ahorita en un despacho cerca del centro. Ujú. Y me gusta mucho caminar y la gente me saluda, me felicita. Muy poca gente, de verdad, se ha portado mal. Más bien los panistas, ¿no? Porque yo siempre estaba atizándole, yo lo reconozco, que siempre he sido pues una piedrita para ellos. Entonces, pues entiendo que no me quieran, ¿no? Y siempre Ujú. señalé, siempre levanto la voz y siempre, pues cuestiono, a ver, ¿cómo es posible que un municipio tan importante tenga el mayor número de pobres? Ujú. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que hagan un hospital veterinario cuando vas a la India, cuando vas a Cortijos de la Gloria, cuando vas a San Joaquín y ves que la gente no tiene servicios públicos, que no hay hospitales, no hay ni siquiera una cliniquita pequeña en cada Ujú. comunidad y gastas tanto, que gastas en esculturas Ujú. para festejar a León Ujú. y que gastas en conciertos, que traes a un león que tenía Ya. luz Ujú. y que gastas 40 millones de pesos. Es una escuela, yo siempre veo todo, Ujú. eh, En perspectiva. sí, comparo, me acuerdo cuando hice la campaña contra Juan Manuel Oliva por la corrupción y yo siempre soy muy numérica y decía, por ejemplo, 40 millones de pesos en asesores, con eso podemos hacer 3 escuelas. Y siempre lo comparo y en mi Ujú. gobierno fue así. A ver, tenemos 5,000 millones de pesos. Yo decía a dónde se orientaba, porque aparte, el presupuesto que tú le metes a un tema, Ujú. ese es el interés que tú tienes. Entonces, por ejemplo, transporte público, bueno, pues para mis empleados también le favorecía. Sí. ¿Por qué? Pues iban a llegar más temprano, iban a llegar más contentos. Entonces, siempre veo el beneficio, costo-beneficio, el proyecto. ¿Qué consideras que en el ejercicio del poder te ha enseñado que en ningún otro ámbito se puede aprender? Yo creo que donde más he aprendido, y siempre aprendo, de todos los días aprendo de alguien, de algo, pero creo que haber sido presidenta municipal, Ujú. porque tu decisión, tu empatía va a tener un impacto en los demás. Entonces, es una responsabilidad grandísima, Ujú. Ujú. grandísima, y ahí te das cuenta de que hay personas que no tienen agua, hay personas que no tienen pavimento, que no tienen luz, que les cuesta un friego venir a trabajar. Entonces, ahí es donde ves más las La necesidades. necesidad. Como abogada, Ujú. pues llega un asunto, cobras, te va muy bien, andas en ciertas zonas, tu vida se desarrolla en un lugar, Ujú. pero cuando ya estás como presidenta municipal, atiendes a todos. Todos. A ver, yo decía, por ejemplo, las sexoservidoras. ¿Cómo es posible que los propios policías fueran los que aprovecharan de ellas, Ujú. que las discriminaran, Ujú. y empiezas a ver que la vida no es nada más tu mundito, Ujú. que es diversa, que hay muchos problemas, que hay muchas necesidades
y que tu responsabilidad no es menor. Tienes el tema de educación, de cultura, de salud, seguridad. Y bueno, yo te digo, soy muy analítica y me tocó ser presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Yo siempre estaba en contra de que el PAN gastara tanto en patrullas, en tener un gobierno represivo, más policías, más armas. Si te fijas, les encanta hacer esos teatros de poner todas las patrullas y que estamos atendiendo la inseguridad, pero ni madres, o sea, no les importa atender el origen o la causa. ¿Cuál es? El desempleo, la pobreza, la falta de educación, las adicciones, la desigualdad social, la violencia intrafamiliar. Y por eso, y siempre cuestiono eso porque he tratado de prepararme mucho en este tema, porque es la razón de ser del gobierno y del Estado, es la inseguridad. Si no puedes resolver eso, pues mucho menos lo demás, ¿no? Entonces siempre se hacen las cosas al revés. ¿Qué haces? Hay pandillas, bueno, me acuerdo que hubo un alcalde que quería comprar tanquetas para que entraran por los pandilleros. Atiende a los pandilleros, ese es lo que genera la inseguridad. Entonces, estamos al revés. Millones de millones. Hoy estaba en la fiscalía y estaba impactada de los millones de millones el edificio que hay y que exista tanta impunidad. Para entrar ahí, te asustas de ver una fortaleza. ¿De qué sirve que derrochen tanto dinero si hay impunidad? Si está terrible el tema de las adicciones. Hay que atender eso. ¿Qué genera esto? ¿Cómo están los jóvenes? Por eso hice la casa del adolescente. Para escucharlos. Es la etapa más importante del ser humano. Es donde tú decides, fíjate bien, hasta tus preferencias sexuales, ¿qué quieres estudiar? Si no quieres estudiar, ¿con qué te identificas? ¿Sientes si tus padres realmente están contigo o no? Es una etapa muy difícil. Hay una frase que dice infancia es destino, y yo digo adolescencia es destino. Ahí, y nadie le entra ahí, Le entras a los viejitos, le entras a las mujeres, pero nunca entras a la adolescencia. Entonces, yo cuestionaba mucho eso y creo que lo que me ha formado más, primero es haber estado en escuelas públicas. De ahí soy lo que soy y me acuerdo mucho que no me querían dejar entrar a la prepa mis papás y yo agradezco tanto haber estado en la prepa oficial, haber estado en la secundaria federal 1 y ahí es donde tú te formas realmente. Gobernar León te cambia completamente. Ya de verdad ves la vida completamente diferente y entiendes la gran responsabilidad que tiene alguien que entra a política y que aspira a gobernar. Y digo, moviéndonos un poquito en el tiempo, abril del 2023, que si bien no es un cambio político, digamos, después de lo que nos platicas ahorita, ¿no? Tu formación, tu ideología, no estaba muy separada ciertamente de la izquierda, vaya, no te moviste trascendentalmente a la derecha, pero, nunca lo haría. Pero resonó, ¿no? Resonó sobre todo porque pues el PRI tenía ya ciertos enconos con Morena, pero en el 2023, en abril, anuncias, ¿no? Que ahora vas con Morena. ¿Por qué esta decisión? ¿Cómo la vives? ¿Cómo te preparaste? ¿Y cómo fue? ¿Qué motivó eso? Porque mucha gente a lo mejor se lo ha cuestionado. Bueno, pues yo fui militante del PRI, convencidísima en mi vocación y los valores, pero ya empiezo en el 2000, ya en mi gobierno empecé a ver cierta cercanía de Peña con el PAN. De hecho, aquí con Miguel Márquez, Peña le dio a Guanajuato un dineral. Y cuando me voy de diputada federal empiezo a ver que ya daban concesiones para todo, que daban permisos para todo. Empiezo a ver un PRI que ya no tenía realmente pues sus principios. Y empiezo a ver que pues los bienes nacionales, pues todo se estaba dando ya. Empieza esa etapa tan difícil en donde ya el PRI se aleja de sus principios y luego
aquí en Guanajuato, imagínate, yo toda la vida luché contra la derecha, contra los gobiernos fascistas, y de repente PAN y PRI entran en un amaciato y le entregan al PRI, pues a Alejandro Moreno, le entregan el PRI aquí a Alejandro Arias, cuando este hombre aquí en Guanajuato pues siempre había sido infiltrado del PAN, y hoy vemos que el PRI y el PAN son lo mismo en Guanajuato, entonces pierde todo lo que era el PRI, sus valores, y yo no estaba dispuesta a militar en algo que no me convencía. Pero bueno, mi vocación social siempre la han conocido. Cuando goberné León busqué la gratuidad. Yo me identificaba con muchas cosas de Morena. La gratuidad para los adultos mayores en el transporte público, tarifas preferenciales para estudiantes y discapacitados, mis escuelas públicas, el Hospital del Seguro Social. Entonces mi vocación era social. Yo no tenía nada que hacer con el PRI y el PAN, que pues iban a seguir enriqueciendo a muchos, a seguir buscando gobiernos de privilegios. Hoy los vemos, pues todo lo que han hecho, ¿no? Y cómo, yo no quiero ser grosera, pero les digo fariseos, o sea, se persignan y todo, pero no hacen las cosas por la gente y siempre están llenos de prejuicios, son muy clasistas, pues todo lo que son, y lo hemos visto, cómo a las mujeres en Guanajuato les vamos a dar esa miseria de la tarjeta rosa, que las mujeres no merecemos tener oportunidades para, como dice la presidenta Sheinbaum, ser un día ingenieras, doctoras, salir adelante, poner nuestros propios negocios, porque ese dinero que les dan es una mentada de madre. O sea, ¿tú crees que con eso las mujeres van a salir de la pobreza? ¿Van a cambiar su vida sustancialmente? ¿Van a adquirir con eso respeto? No, no. O sea, es un programa que me duele. O sea, a mí como mujer que he luchado tanto y que gracias a las oportunidades que tuve de la escuela pública, porque pues mi papá murió y mi mamá nos ayudó a salir adelante, pero en aquella época no había tanta competencia para que tú estudiaras en escuelas públicas. Si hoy, yo quisiera meter a mis hijas a escuelas públicas, no hay matrículas, no hay. Yo veo la escuela que hice, mis escuelas, pues siempre tienen demanda impresionante. Hay que invertirle más a escuelas públicas. Y sin duda alguna, ahorita en la actualidad hay una reinvención en la política, por decirlo así, porque ya hay muchas fórmulas pues caducas y que la verdad es que la gente ya ha despertado, aunque suene como un eslogan, pero de verdad que la gente ha despertado, desde el nivel municipal, el nivel estatal, en la federación, y tú estás siendo parte de esto, ahorita estás en la Secretaría de Economía, estás al frente de una iniciativa muy interesante que es Hecho en México. Platícanos desde ahí. ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Qué impacto estás esperando que continúe? Bueno, dos temas muy importantes. Creo que hoy precisamente las redes sociales, hoy las carreras universitarias que hay ya tan de actualidad, pues permiten que estés más informado, que puedas contrastar. Hoy también hemos avanzado, pues tener una presidenta de la República, pues ya de alguna forma hace que las cosas se vean diferentes. Ya no ves a las mujeres tan para hacer cosas. Hoy eso abre mucho, como yo lo dije, el día que yo llegue, y Claudia lo dice, llegamos todas, por supuesto que eso animó a muchas mujeres a que le echaran ganas y que pudieran aspirar. Entonces, las cosas han cambiado. Hoy los jóvenes se cuestionan más. Y León tiene ahora un nivel de universitario, de preparación, viene mucha gente fuera, entonces ha cambiado. Tan solo las inversiones que hay italianas, españolas, entonces vienen con otro concepto y eso ayuda muchísimo. Bueno, ese punto. El otro, mi función ahora como funcionaria federal de un proyecto hermosísimo, va a la idea de que
los mexicanos sepamos lo que somos, lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, porque Hecho en México tiene ese objetivo. Fue un programa que surgió hace casi 60 años con el movimiento estudiantil para identificarse. Era como el orgullo de los que estamos luchando contra la injusticia. Después el presidente López Portillo hace una campaña para fortalecer la economía nacional a través del consumo de lo local. Y ahí queda. Pero fue tan importante que todavía los que estamos de mi edad nos acordábamos de lo hecho en México está bien hecho, veíamos el isólogo en algunos lugares. Y entonces, cuando Marcelo me invita a la Secretaría de Economía, vemos que México tiene que creer que puede, tiene que dar el salto, creyendo que puede, para hacer mejor las cosas, para entrar a la tecnología, para ver a un México ya no solamente de playa, de gastronomía, de artesanía, ya de digitalización, de tecnología, de innovación. Y empezamos a ver todas las fortalezas y es lo que hoy Hecho en México hace, el orgullo, la identidad, que es lo que yo siempre dije como presidenta. León puede ser la ciudad que nosotros queramos. León puede tener su teleférico, puede tener las mejores empresas, porque es el ombligo del país. La conectividad, la movilidad. Y algo súper importante, los leoneses son gente de trabajo. Si te fijas. Mucho, muy. Yo me impacto y siempre presumo a los leoneses, porque de verdad son gente de trabajo, son muy inteligentes, muy talentosos, y no sé si nuestra propia historia nos ha llevado a eso, pero Hecho en México trata de visibilizar el talento, de sentir el orgullo, de que de acuerdo al plan nacional que tenemos, el Plan México, que se reduce en que México produzca lo que ocupa, México consuma lo que produce, México exporte e importe lo menos que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando con esa globalización y con el neoliberalismo, pues comprábamos todo. Ya no se esforzaba, ya como fuera, el precio que fuera, todo lo importábamos. El jugo de naranja se importaba, los aguacates. Estábamos haciendo aquí dispositivos eléctricos, se mandaban a China y después nos traían los aparatos eléctricos, carísimos, y el costo. Entonces Marcelo, con una visión de mundo que de verdad tenemos un gran secretario, yo no sé qué pasaría si México no tuviera alguien que ejecutara el Plan México, porque Hecho en México es esto. Busca cómo la ciencia, cómo la tecnología puede resolver problemas, cómo podemos hacer dispositivos médicos, dispositivos eléctricos, cómo podemos innovar, cómo entrar al tema de los robots. Ya ayudó a que el avión que se hizo aquí en Celaya tuviera todos los permisos y hoy podamos comercializar. Está ayudando a otro avión que se está haciendo en Oaxaca, está buscando que se vengan empresas a México, aprovechando que hay estados que tienen agua, que otros tienen energía, que otros hay desierto. Tiene una visión impresionante. Entonces, nosotros con el talento de los mexicanos, lo que hacemos es ayudar a quien viene a establecerse para darle todas las facilidades. Por eso también los polos de bienestar que Claudia Sheinbaum acertadamente ubica en el país, pues son para facilitar las inversiones, incentivos fiscales, ayudar con el talento mexicano. Y bueno, yo estoy muy feliz porque este proyecto ha permeado mucho, muchísimo, y hoy nos ven a México como una potencia. Hoy, si nos subimos a ese tren, si saca Marcelo, lo va a sacar el tratado muy bien, de verdad nos va a ir muy bien a México. Que ya no estén pensando en que el tema de la robótica, de lo aeroespacial es de otro mundo. Aquí están en Querétaro, aquí están en el TEC de Monterrey, ¿eh? Entonces, Hecho en México es un proyecto, yo creo que también de lo más hermoso que me ha tocado hacer.
Sin duda alguna, pues como mencionaba, ¿no? Las cosas que se han hecho bien es digno de reconocerse de esta parte y esta visión que ciertamente desde la Secretaría de Economía se está haciendo, porque es indudable, ¿no? Cómo se está empezando a valorar lo hecho en México y que no se haga Sí, para afuera, sino que se haga para que se aproveche claro. aquí y también que se explote más, pues para generar mayor riqueza para México. Desde tu óptica, a lo mejor digo, sin concentrarnos y sin polemizar, una óptica general, ¿qué retos tiene el país? ¿Qué mejoras ves tú que hoy el gobierno federal puede ejecutar para mejorar? ¿Qué retos hay en México? Bueno, ahorita el principal es sacar el Tratado de Libre Comercio Ujú, y buscar una buena negociación con Estados Unidos, porque la amenaza no somos los mexicanos para los ujú, gringos, la amenaza no, son los asiáticos, otros países, y tenemos que ver cómo producimos aquí todo, cómo podemos esa tecnología aprovecharla para producir todo lo que ocupamos y poder exportar. Imagínate, ya tenemos en San José Iturbide ujú, dispositivos médicos. Cuando la pandemia, Marcelo era canciller y le tocó ir a buscar conseguir. vacunas, ir a buscar respiradores, Ujú, ir a buscar paracetamol. México estaba completamente pasivo y hoy el reto es que nosotros hagamos las cosas, que creamos que podemos y que nos preparemos y que innovemos. Por eso hay un programa que está bellísimo que Marcelo ha hecho, el InnovaFest, ujú. donde estamos invitando a innovadores, a creativos, para que todos sus proyectos los desarrollemos y les demos además un premio. Entonces México tiene que entrar a la digitalización, a la tecnología, tenemos que exportar, o sea, no tengan miedo, no tengan miedo. Y lo que la Secretaría de Economía está haciendo es vincular, hacer el networking y buscar que salgan a exportar. Entonces, también en esta área de Hecho en México, queremos que entiendan las pymes, que entiendan que los hábitos de consumo ya cambiaron, que hay que entrar a la digitalización, a la tecnología, a las plataformas, a tener marketplace, a tener siempre cómo vender a través Ujú. de este, pues los sistemas bancarios que hoy hay, y si no, no podemos avanzar. O sea, el objetivo principal que tiene Marcelo es, Ujú. vamos a hacer las Hacia cosas adelante. diferentes. El mundo cambió y no podemos estar pensando nada más en el vecino de arriba. Vamos a los Emiratos Árabes. Imagínate el desierto, Ujú, quieren berries. Eh, ujú, yo me pongo mucha ropa que me regalan en todo el país y me impresiona los comentarios. ujú, ¿Dónde lo compró? En Oaxaca. ¿Dónde lo compró? Entonces, visibilicemos lo que ujú. somos, lo que hacemos, Sí, sí. y yo creo que si seguimos con una presidenta que siga con ese carácter, Ujú. que no la desestabilice nadie y que el Plan México realmente cumpla con lo que se hizo, porque es la brújula de la economía, Ujú. nos va a ir muy bien. Dos últimas preguntas que me gustaría saber, algo muy relevante que pues pasó esta semana y algo que tú también viviste, digo, desde otra Sí. óptica. Y digo, quiero que me des una opinión como un poco panorámica. Alejandra sale de Acción Nacional, pero pues todavía falta un tiempo para que su periodo termine. Tú viviste esta parte de separarte de un partido, a lo mejor por razones muy diferentes, pero ¿qué panorama ves de lo que espera para León, de la figura de ella, de la política y eh, qué tan posible puede ser que haya un cambio gubernamental para Guanajuato, para León, con esto que ha sucedido, ¿no? Desde una óptica Bueno, política. lo de Alejandra es un tema que se veía venir. Ha de ser dificilísimo ser militante del PAN, no me imagino, tener esa dirigencia, ese gobierno que se ha dedicado a tapar la corrupción de Diego Sinué. Ha de ser horrible ser militante del PAN y reconocer que han fallado, que dejan un legado, que ese es mi libro, después se los platicamos. Ujú, Ha de ser terrible, ¿no? Militar en un partido donde no estás de acuerdo. ujú, Yo me fui
porque yo vi que el PRI sí perdió su rumbo. Yo no buscaba una candidatura ni quería imponer un candidato. O sea, yo me fui en condiciones muy diferentes, en donde veía que el PRI estaba aliándose con el PAN, perdía toda su esencia. Hoy, Alejandra se va por disgustos internos, porque a ella le fallaron como candidata a la gobernatura, la quitaron, y luego ahorita quiere poner a ella a su Delfín, a su, pues a quien cree que puede cuidarle, y no le permiten. Yo no entiendo todavía en qué dice que le fallaron. Creo que fallaron como han gobernado. El PAN ha de ser horrible militar ahí, y pues cómo decir que soy panista cuando me avergüenzo de que el gobernador viva en esas condiciones, el exgobernador, que haya tanta corrupción. Son cosas diferentes, completamente. Yo creo que va a ser difícil. Yo le mandé un mensaje, porque yo me retiré de mi partido y la verdad me costó mucho trabajo, me dolió muchísimo, y creo que para ella también. Para ella también fue difícil, y creo que va a ser muy complicado gobernar. A mí me fue difícil porque yo no, fíjense, curiosamente, la oposición no eran los panistas. Mi oposición en el ayuntamiento era el Verde, con quien supuestamente cogoberné, porque pues siempre había negocios y siempre querían sacar raja de todo. Pero hoy los intereses son bien diversos en el Cabildo. Ayer me impactó y me puse a ver y dije, va a ser un purgatorio eso. De verdad, yo le deseo suerte, porque León ocupa tener gobernabilidad, decisiones fuertes. Necesitamos una alcaldesa, ella es muy fuerte, yo la veo, pero pues te desgasta, ha de ser muy difícil. Yo tuve algunas diferencias en mi cabildo, pero realmente no, fíjate. Mis no, de esa sesiones magnitud, no con ese panorama. Mis decisiones ahí siempre fueron las decisiones fueron por unanimidad. No recuerdo decisiones realmente importantes para León que tuvieran problemas, no. Mi problema fue que no comuniqué todo lo que yo hice. Bajé 20,000 millones de pesos para León. Ahí están mis obras en el sur, en el norte, en todas las latitudes, para ricos, para pobres. Tuve muy mala comunicación social. Estuvo las redes sociales en su mero apogeo, y pues no tuve un partido que me defendiera. Y bueno, creo que la campaña que me hicieron de desprestigio, de corrupción, hoy es ¿cómo les diré? Mi salvoconducto, o hoy es realmente lo que a mí me garantiza ante todo mundo que soy la política más honesta. ¿Por qué? Porque ya me juzgaron, porque ya me persiguieron, porque ya me sentenciaron, y no tengo nada que acredite que Bárbara Botello dispuso de un peso de León. Entonces, como tú por ahí mencionaste algo, a veces lo que pudiera ser muy complicado o muy duro, hoy es lo que te hace grande, ¿no? O lo que te permitió que la gente te conozca. En esta comunicación que dices que tuviste con Alejandra, este mensaje, ¿hubo alguna respuesta? Me lo agradeció. Yo creo que como mujeres tenemos que ser solidarias. No pocas llegamos a tener esa responsabilidad en estos momentos. Y yo lo viví, o sea, yo me acuerdo que lloré muchísimo cuando tomé la decisión. Y yo no estaba esperando en ese momento que me dieran una candidatura, ni que impusiera yo a mí, a quien yo quería para que continuara. Y me dolió mucho. Entonces, hoy creo que para ella, pues también va a ser muy difícil. Los panistas son malos, 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 y yo creo que no la van a dejar ir libre. O sea, yo me acuerdo de esa época, y como mujer siento que va a ser difícil. Yo le deseo que lo supere, que esa fortaleza que ha demostrado, porque seguramente le van a inventar muchas cosas, le van a tratar de acabar. Y no, yo no le deseo a nadie lo que yo viví. En junio ya de este año, Morena empieza a perfilar
todo rumbo al 27, bueno, en general todos, ¿no? Mm. Ya se está moviendo ya todo el panorama para el 27. Personalmente, ¿tienes el deseo? ¿El partido te lo ha pedido? ¿Qué panorama viene para ti rumbo al 27? ¿Quieres seguir en la posición en la que estás? ¿Quieres algo de elección popular? ¿Qué hay Fíjate que ahorita? ahorita es una decisión bien complicada porque soy muy feliz en el trabajo que tengo. Ujú. Les digo que soy la funcionaria más feliz porque a mí solo me toca hablar bien de todo, de todos, de lo que hace México. Conozco a Ujú. mucha gente, como muchísimo rico, viajo, o sea, estoy en Ujú. un trabajo maravilloso, maravilloso, que ya no es local, que ya es nacional y Nacional. que ya me toca salir incluso ahorita al extranjero. Internacional. Voy a salir con todas las Ujú. representaciones que tenemos en la Cancillería Ujú. a promover Hecho en México. Entonces es una etapa muy bonita. Obviamente, pues mis raíces, mi ciudad, yo quiero vivir aquí, yo quiero Ujú. estar aquí siempre, que mis hijas, ojalá no deciden irse de León, Ujú. aquí está mi familia, mis amigos, entonces yo quiero que le vaya bien a León, me gustaría que fueran mejor las cosas para León, me Ujú. gustaría no tener miedo de salir, que mis hijas no regresen tarde, no quisiera ver pobreza ahorita que pasó la Semana Santa y que tuve oportunidad de ir a una misión, de verdad veo el cambio Ujú. de cuando yo estuve a cuando han estado gobernando los panistas, que ves cómo se ha incrementado la pobreza, el problema del transporte público que antes Ujú. ya no había, ves los mercados, ves las deportivas con esa decisión de que no vamos a cobrar tales días, pues no Ujú. les he dado mantenimiento. Entonces, y me han dicho, hay amigas y empresarios Ujú. que me dicen, oye, ¿por qué no te animas Rumbo al otra vez? 27. No sé, en estos momentos tengo un encargo y yo quisiera que pues se fueran acomodando las cosas Ujú. y ya después tomar decisiones, pero Ujú. lo que sí tienen bien Pero de claro, gustarte, sí te gustaría. a mí me gustaría en estos momentos consolidar más Hecho en México, Ujú. consolidarlo y que se fuera el PAN. O sea, mi única obsesión es que se vaya el PAN de Guanajuato, por también lo que yo viví. Ujú. O sea, es muy triste decirlo, pero sí traigo esa espina Ujú. porque yo trabajé muchísimo, nadie ha hecho lo que yo hice en León Ujú. y me trataron muy mal. Yo creo que a nadie, por ganar una posición ni política, ni laboral, ni familiar, puedes hacer lo que ellos hicieron. Me detuvieron injustamente, Ujú. es algo que marca a mi familia, a mí, a mis amigos, y fue una injusticia. Ujú. Entonces, sí es algo que yo sí, no es que se los quiera cobrar, pero me va a Ujú. dar mucho gusto cuando ese actuar y esa falta de compromiso les sea señalado y se vayan, porque no podemos abusar del poder, no Ujú. podemos em, hacer lo que han hecho ellos. Legar a Guanajuato corrupción, desigualdad social, pobreza, todo lo que han hecho. Me dices que tienes un proyecto muy interesante, que es un libro, que ya sería el segundo libro que Sí, autorizas. Entonces, quisiéramos también que más adelante pudieras, que esta sea la primera, pero no la última visita que con tienes con mucho gusto. nosotros, que podamos leer ese libro, comentarlo y pues que sigan los éxitos, Bárbara. Al contrario, Muchas estoy felicidades para... por lo hasta ahora logrado y de verdad Muchas gracias. muchas gracias por estar aquí. Nos honra Al mucho contrario, que no, hayas al contrario, aceptado a la mí me da invitación. tanto gusto ver jóvenes como tú, que les interese la política, la vida pública y que sean parte de lo que hoy ocupamos, que la gente contraste, razone, vea muchas formas de opinar. Necesitamos unos ciudadanos que tengan responsabilidad. Y creo que este tipo de plataformas, este tipo de trabajos que hacen ustedes, son para felicitarse. Muchísimas Al gracias. Te contrario. vamos a pedir que por favor en esta libreta que es donde nuestros invitados, invitadas nos ponen ahí un mensajito que puedas regalarnos algún mensaje y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias nuevamente, Muchas Bárbara. gracias a Nos vemos a la todos. próxima. Hasta luego.
La política no se mide solo por los cargos que se ocupan, sino por las decisiones que se sostienen en el tiempo. La trayectoria de Bárbara Botello Santibáñez refleja justamente eso, una carrera marcada por avances, cuestionamientos y la necesidad constante de redefinirse. Hoy queda claro que su historia no está cerrada, sino en evolución, en un contexto donde la experiencia, el poder y la narrativa pública siguen en disputa. Nos vemos la próxima.